Y bueno, ahora continuamos con Mauro González. Y con su columna de Todo tiene que ver con todo. Hola Maurito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? Les mando un gran beso a todos. Me va bárbaro, escuchando a Gianluca y comentando que también con los avances, un poquito metiéndose en la columna de Gianluca, con los avances que hay en la tecnología, por ejemplo, en una de las plataformas más vistas de video, existen problemáticas cuando tienen que pasar los videos de ajedrez porque los exponentes hablan de blancas y negras. Entonces parece que deben tener un sistema la cual prohíbe la edición de esos videos y que salgan al público, porque se refieren a las blancas y a las negras. Mira, no lo sabía. Buen dato. Bueno, ahí hay que activar la inteligencia artificial y a darle, no sé, alguna vuelta al algoritmo, porque en este caso no aplicaría, la verdad. Bueno, podríamos decir las claras y las oscuras, qué sé yo, no sé. Pero son blancas y negras también, estamos hablando de fichas de ajedrez. Vale. Piezas. Fichas, perdón. Bueno, chicas, para hacerlo rápido esto, porque después viene la columna de Pablo y Adrián, y no me quiero interponer en su camino, vamos a seguir con el tema de ahora. De la época que lo va a tomar Pablo, es una época muy avanzada para la época que nosotros estamos tratando, porque en la concepción griega hace muchos años, esta especie de parte donde se opinaba y donde se generaban mercados y reuniones, y a partir de ahí surgieron un montón de interrogantes que fueron maniobrando y siguen maniobrando con respecto a lo que tiene que ver con la comunidad y todo su aspecto. Por ejemplo, vamos a hablar de lo público, privado y político, que fue un tema que surgió originalmente en la concepción de Ágora, o de este espacio de opinión, pero lo vamos a trasladar a diversas opiniones de filósofos un poco más contemporáneos. Pero partamos de la base que la concepción griega acerca de lo privado, lo público y lo político, concibe lo público como algo propiamente político. Es decir, la expresión del hombre libre que alcanza su trascendencia a través de esa opinión histórica y esa expresión. La cual no nos olvidemos que también ahí nació la retórica y nació la situación discursiva. Esta situación es posible al estar libre de las obligaciones de la vida cotidiana, comentaban en la concepción griega los viejos filósofos, que en tanto lo privado corresponde a los bienes, a las cosas, a los materiales, a todo lo que tenga dueño, y que se encuentran privados de derechos políticos o derechos públicos. Esta era la concepción original, que tenía un poco desarrollada, y no nos olvidemos que hacían mucha alusión a la situación espiritual y de teología también, cuando no se podían explicar. Nosotros nos vamos a adentrar un poquito más a la concepción del pensamiento, más que a la concepción de la acción en sí, como veníamos explicando durante estas jornadas de radio que pasaron. El espacio público, sobre el planteamiento del lugar y la expresión pública, es de interés común de todos los componentes, donde el ser humano busca lazos compartidos en la diferenciación. En cambio, el espacio privado es aquel que asegura la reproducción de la vida. Lo público remite a la acción y al discurso, y lo privado a la reproducción y al trabajo. Lo público es lo aparente y manifiesto, lo privado es lo oscuro que debe ser ocultado, sustraído de las miradas de los demás. Lo público es el espacio de libertad, de la capacidad del inicio de algo nuevo. Lo privado es el ámbito de la necesidad y de la reproducción. Esto es más contemporáneo y un pensamiento de una filósofa, Hannah Arendt, que fue una teórica política. Ella no quería que le digan que era filósofa, fue una sobreviviente de la
de los primeros desmanes alemanes que hubo en los años 1930 y pico. Ella, sobre la concepción que tuvo como judía en Alemania, estuvo presa y a partir de una situación que emigró a Estados Unidos, empezó a trabajar sobre este tema sociológico y sobre su pensamiento, sobre la privación de los derechos y la persecución, y todas situaciones que tenían que ver con lo sociológico. Fue una de las primeras teóricas del tema del pluralismo en el ámbito político, que ella consideraba que gracias al pluralismo se podía generar una potencialidad de libertad e de igualdad política entre las personas, donde hablaba de la incorporación de todos los seres humanos en los aspectos sociales. Pero también hubo un espacio, un pensador, la cual llevó la frase el mundo de la vida, el espacio público. El mundo de la vida se refiere al contexto y la interacción social, la reproducción de las normas sociales, así como el margen que existe para cuestionarlas y eventualmente modificarlas en una situación de debate. Pero este debate tiene que ser con plena libertad. Si no existe la libertad, este debate no tiene mucho sentido. Asimismo, el espacio social y la transmisión cultural, digamos el ágora, podría ser un espacio social, público, y la integración social y la socialización sobre esto, donde se está viendo que el ágora se transforma más en una situación placentera y de relaciones entre toda la sociedad, un poquito más tranqui, un poquito más despojada de la problemática. También es la esfera de la actuación del sujeto sobre su voluntad y críticas que pueden cobrar validez, donde se traslada de uno a otro ciertos pensamientos que pueden diferir o no, pero es donde empiezan a generarse ciertas situaciones. Se han generado revoluciones con estas situaciones. Vamos a hablar brevemente de otro filósofo también contemporáneo, Habermas, que también le da protagonismo en esta situación, a la cual se refiere que la formación discursiva, en esta opinión pública, donde hay una esfera pública, cumple la situación de proteger al mundo y la vida en la cual vivimos. Que no se puede decir cualquier cosa, que tiene que haber una responsabilidad, que cumple una función simbólica a toda esta situación y una integración social. Esto es lo que estamos hablando de la imitación, del discurso, de la retórica y todo lo que tiene que ver con la ética y la moralidad, la cual el tipo plantea que públicamente, una idea vaga, públicamente, él puede tener una idea, pero que también tiene una idea en lo privado. Se tiene que cuidar de explotar lo que es lo público y lo privado con respecto a las ideas. Este filósofo fue sociólogo, interpretó mucho situaciones de Kant. Hay una relación también en el espacio público y la dinámica colectiva. Y para ir terminando, podemos hablar que si el espacio público es lo mismo que la esfera pública. La verdad que no es lo mismo. Este autor lo estudió, define que la esfera pública es el ámbito donde se tienen ideas que se pueden hacer públicas. Pero más allá de todo esto, estos dos filósofos hablaban de la libertad del ser humano. Nada de todo esto se podría empezar a plasmar si no había libertad. Excelente, bueno, muy bien, Mauro. Yo te estaba escuchando con mucha atención. Esta importancia que tiene la esfera pública como seres sociales que somos todos, y me recordé un poco lo que habló Pablo en uno de los programas anteriores, que hablaba de la década del 70, cuando se posibilitado de juntarse en estos espacios públicos, y sale toda esta movida contracultural para reforzar y encontrar estos espacios públicos. Y un poco esto que vos hablás, todo esto es posible siempre y cuando exista esta libertad. Si no hay libertad, no se puede hablar y hacer estas diferenciaciones. No nos olvidemos que todos estos autores y los autores anteriores que trabajan sobre filosofía que tiene que ver con el aspecto social,
ellos se basan específicamente en la situación de los gobiernos democráticos y la situación de las libertades. Sí, tal cual. Che, Maurito, y yo también, ¿sabes que me hiciste acordar a una de las primeras clases en donde hablaste de Platón? Que narraste una anécdota de Platón, que él le tenía una conversación con alguien y que le decía, vos si querés deja la política, pero la política nunca te va a dejar a vos. Una cosa así era, ¿no? Mirá, no sé si lo dije específicamente así, pero tenías buena memoria. No nos olvidemos que los filósofos de esa época no iban tan profundo, porque más allá de preguntarse un montón de cosas y no tener respuestas y no seguir metiéndose en el pantano, hacían alusión a la parte religiosa. Ya en los años 1930, 1960, 1989, como estamos hablando de estos escritores, esta gente ya tenía un montón de respuestas, entonces iba mucho más profundo a las situaciones y la verdad que no lo podían determinar como religioso, tenían que ir hasta cierto punto, hasta cierto objetivo y tener una respuesta. Excelente, excelente. Bueno, me alegro que sigamos avanzando en la historia, que sigamos conociendo nuevos pensadores y filósofos, aunque a algunos no les guste que sean nomenclados como tales, no hay problema, nosotros creemos en lo diverso, los nombramos como les guste. Estuvo buenísimo, Maurito, muchísimas gracias. Como siempre, mi gran profe de filo. Muchas gracias, chicos. Mauro. Chao. Hasta luego. Excelente, bueno, como siempre, la verdad, te deja, como decís vos, Cata, con 1000 preguntas que uno siempre quiere seguir un poco más. Sí, porque me gusta el debate, ¿viste? Además te trae uno, te trae el otro y uno ya quiere, porque yo me acuerdo, ¿viste? Yo le presto atención, entonces me acuerdo y digo, ay, esto lo conecto con esto y de repente como que... Bueno, son esas cosas... Se te ilumina, ¿viste? Ay, son esas cosas mágicas de la mente. Esto es una ñoñada que te voy a decir, Ana, pero para mí mi mente es un parque de diversiones. Yo me divierto sola, ¿viste? Me conecto una cosa con la otra. Una ñoñada. No, buenísimo que tenés la posibilidad de compartirla con todos nosotros. Pero bueno, como siempre decimos, el tiempo es tirano. Entonces, lamentablemente uno querría quedarse hablando y hablando, pero bueno, tenemos que continuar con el programa. Así que bueno, muchas gracias a Mauro, por supuesto, como siempre.